Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El año pasado yo subí este video respecto al oro que se explota de manera ilegal en Bolivia. La explotación el año pasado llegó a tal nivel que empezó a afectar los ríos bolivianos. Pues señores, el día de hoy salió la siguiente noticia. El gobierno, ante el problema económico que tenemos, la escasez del dólar, empezó a regalar el oro. Empresas chinas se están sacando todo el oro que pueden a un precio regalado de gallina muerta. Y en aquel video del año pasado yo les mencioné una situación hipotética. Tanto lloró el gobierno boliviano, el gobierno socialista del MAS, que los españoles nos robaron el oro. Y hoy por hoy ellos están regalando, la plata, ¿no? Que durante décadas, durante la época colonial, se robaron la plata de los bolivianos. Tanto que se podía hacer un puente de plata de aquí a España, era lo que se especulaba. Pero hoy por hoy, con el oro que se están robando, se podría hacer un puente o dos de oro de aquí a China. ¿Fue provocado esto por analistas, por interpretadores, políticos, exautoridades, o esto hubiera pasado aunque ellos se hubieran callado? Bueno, mira, yo creo que hay que ver que la gente no es tonta, ¿no es cierto? Este supuesto de que uno agarra a la gente y de la nariz los lleva y dice esto está pasando, no, las personas son racionales. Lo que ha venido es un desgaste del modelo económico, pero ya hace mucho tiempo. Y te decía anteriormente que el origen del problema está vinculado a que el gas se ha hecho gas. Cuando Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares el año 2014, le entraban al Estado boliviano más de 3.500 millones de dólares de impuestos a los hidrocarburos y de regalías. Y el Estado estaba muy bien porque tenía muchos ingresos. El año pasado, 2022, las exportaciones bajaron a 3.000 millones de dólares. Y el Estado solamente recibió como 1.200, 1.300 millones de dólares. Se comenzó a formar un hueco gigantesco. ¿Qué hizo el gobierno para cerrar esa brecha durante el 2014 y el 2022? Comenzó a aumentar la deuda interna, comenzó a aumentar la deuda externa, ¿no es cierto? Y comenzó a usarse las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? El Evo Morales gastó 8.625 entre el 2014 y el 2019. Y gastó e invirtió en cosas que uno podría cuestionar si funcionan o no. Los gobiernos de Áñez y Arce Catacora gastaron otros 3.000. Entonces, el Estado boliviano, para cerrar este déficit fiscal gigantesco por la pérdida de la potencialidad del gas, ¿no es cierto?, utilizó parte de los recursos de las reservas internas para cerrar esa fecha. Y los agentes económicos no son tontos, saben que 3.500 millones de dólares es menor. ¿Eso es vender las joyas de la abuela? Yo creo que, a ver, lo que hay que entender es que la venta de las joyas de la abuela surgió como la idea de que cuando querían vender el tema del oro, ¿no es cierto? Cuando salió esa ley, se dijo se va a vender. Yo creo que el tema del oro, si lo hubieran hecho el 2014, 2015, por ejemplo, no hubiera habido muchos problemas porque había pues muchas reservas internacionales. No es malo utilizar el oro para otros fines, ¿no es cierto? Sin embargo, el momento es complicado porque da la sensación que estás raspando la olla y estás vendiendo las joyas de la abuela. Entonces, en realidad, todas estas cosas se van acumulando y la gente no es tonta, entiende, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en el caso solo de las divisas, en 2 meses pasaron... Permítame preguntarle esto, por favor. ¿El litio está en condiciones de reemplazar los ingresos del gas? Bueno, en realidad lo que debería estar en el corto plazo debería ser pues los nuevos ricos que ha creado el sistema, que son los cooperativistas mineros del oro que exportan 3.000 millones de dólares y pagan el 2% de regalías. Deberían ser los cocaleros. Los cocaleros también era lo que exactamente iba a mencionar hasta que lo mencionaron. Que también tienen una captura mucha renta, y los gremiales grandes. Entonces, esos deberían ser que en el corto plazo nos ayudan a cerrar esta brecha.
Porque el litio es una esperanza y ojalá se haga en 2, 3 años lo más antes posible. Se habla hasta de $5.000 millones de exportaciones. Veremos también cuál va a ser la estructura tributaria de esos recursos. Si generara 5.000 millones el litio, ¿tapa el hueco que deje el gas? En principio sí, pero hay que ver, como le digo, cuál es la estructura tributaria que va a tener eso. Porque ahorita, si usted agarra el 2014 y va a ver cuánto hemos exportado, también récord, $13.000 millones. El año 2022, $13.000 millones. ¿Qué ha pasado? Solo que el 2014, de esos $13.000 millones, el sector hidrocarburos era 6.600 y pagaba $3.500 millones de ingresos para el Estado. Estos $13.000 millones nuevos no pagan esa cantidad de impuestos. Entonces, si tú quieres resolver el tema fiscal, uno de ellos es haciendo una reforma tributaria para que los nuevos ricos del modelo paguen impuestos, que no lo hacen. Lo intentó hacer el gobierno y los mineros se fueron a La Paz y les reventaron algunas dinamitas y los asustaron, ¿no? Así es. Bueno, es un gobierno que se asusta muy fácil. Esto es decir, porque ahí está la nueva riqueza, además con el impacto que tiene negativo sobre el medio ambiente. Ese impuesto que están pagando ahora, creo que está alrededor del 4.5%. No, 4.8% es lo que negociaron que va a ser la nueva tasa. Y eso no se implementó todavía. En la actualidad pagan 2%. 2%. O sea, poquito, ¿se acuerda, ¿no?, de la imagen que las transnacionales se llevan el 18%, sí, el 82% y solo queda Bolivia al 18%, y que se cambia en teoría con la nacionalización? Pues mire este caso, 98% se llevan los cooperativistas mineros y las empresas chinas. ¿Ha perdido el fuego el MAS? ¿El fuego de qué? El fuego de su alma para animarse a eso que se animó del 82-18, por ejemplo, y ahora no pueden un 98. Bueno, yo creo que probablemente se ha acomodado, ¿no es cierto? Es decir, lo que estamos viviendo en Bolivia es un capitalismo de amiguetes. Las corporaciones dominan el Estado, se reparten las nuevas rentas, les reparte las rentas vinculadas al comercio, se reparten las rentas del sector minero, se reparten las rentas cocaleras, y esa es la nueva burguesía comercial. Le pregunto esto, antes de ricos. darle paso a nuestro otro invitado, a Omar Velasco. Le pregunto, cuando usted habla del desgaste del sistema, Gonzalo, ¿es un desgaste capaz de provocar el fin del sistema, del modelo? Bueno, yo creo que el modelo ya ha llegado a su límite, ¿no? ¿No es cierto? Yo creo que estamos viendo el agotamiento del modelo primario exportador, rentista y centralista. Y uno de los síntomas es el problema de las reservas, otro síntoma es el achicamiento significativo del gas, ¿no es cierto? Otro síntoma es esta economía informal gigantesca que solo funciona si metes dinero, ¿no es cierto?, a ese sector, la baja productividad, la caída de las reservas internacionales, un déficit público que llevas años, ¿no es cierto?, sin poder resolver. Todo eso, cuando haces el análisis, un buen médico no simplemente toma la temperatura, te hace un análisis de sangre o de orina, te tiene que sacar una tomografía. Y en la tomografía económica boliviana tú ves todos estos problemas de agotamiento de este modelo primario exportador. Perfecto. Que tiene un impacto dramático Permítame, sobre por los favor. recursos naturales, Omar, y el medio ambiente. Pienso esto, pienso esto. Usted dice, están poniendo 1.500 millones y no hemos visto nada. Sí. Pienso que cuando ocurre algo así con los hidrocarburos, se critica, no se pone nada para buscar nuevos hidrocarburos. Es decir, nunca está bien ni cuando se pone ni cuando no se pone. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Y estamos hablando del yacimiento de litio. El litio probablemente tiene un proceso de maduración más largo, pero han entrado 1.300, 1.400 millones. Después está la fábrica de azúcar, a la cual le han puesto $400 millones. No vemos resultados. Después está yacimientos, justamente el sector petrolero, donde el problema del achicamiento de la producción de gas tiene que ver que no han explorado o han hecho una exploración muy poca. Bolivia, una potencia gasífera, ¿no es cierto?, en los años 90, en los años 2000, ahora se ha convertido en una importadora neta. Este año hemos importado cerca de $4.300 millones en gasolina y diésel, y solo hemos exportado 3.500 millones de gas. Entonces, la Bolivia saudita ha desaparecido y ahora somos un país que compra hidrocarburos. Entonces, el dinero que se le ha dado a yacimientos no ha ido a la exploración, porque Bolivia tiene gas y hay mercados. ¿Este es un país bendito? Le pregunto, porque se acaba el gas y aparece el litio y en unas cantidades enormes. ¿Es un país bendito?
Bueno, yo creo que es un país, digamos, que es bendito, pero que sufre de la maldición de los recursos naturales. Entonces, ya hemos tenido... Yo diría la maldición del socialismo, porque obviamente el socialismo busca la manera en la cual seguir financiando su estúpida ideología del regalo plata para ganar votos, y así me mantengo en el poder. Señores, el gobierno actual ha implementado, no sé si se acuerdan, el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? De nuevo, haciendo populismo barato, y los resentidos sociales aplaudieron esa idea absurda. Impuesto a las grandes fortunas. Santa Cruz fue el segundo departamento que aportó más con este impuesto. ¿Saben cuál fue el primero? La Paz. La Paz, la cuna del centralismo, la cuna del masismo. Si tú quieres hacer política, pero política extremista, ¿no? Tienes que irte a La Paz. Allá se concentra la cúpula del MAS. Bueno, lo puedes hacer desde cualquier departamento, claro, pero allá te sentirías mucho más cómodo, tendrías más confort. Y casualmente en La Paz es donde se pagó más el impuesto a las grandes fortunas. En Santa Cruz hay un montón de inversión privada. Hay un montón de plata privada. El sector privado se concentra en Santa Cruz, pero aún así quedó en segundo lugar. En La Paz se puso el primer puesto, se quedó en el primer puesto. El gobierno, para poder salvarse a sí mismo, aumenta impuestos, suma impuestos. Y yo les apuesto lo que quieran, que de aquí a un tiempo ese límite de dinero para el impuesto a las grandes fortunas irá reduciendo. Se empezará a chupar la plata del sector medio, o sea, de la economía del ciudadano promedio, la clase media. Esto está pasando en Argentina actualmente, y es el camino que está tomando Bolivia. Para que la situación económica de los poderosos se salve por un tiempo poquito a corto plazo, ellos aumentan impuestos. Pero mi perspectiva personal es que para que la economía de todos los bolivianos, tenga cierta protección, se debería reducir los impuestos. Por ejemplo, los impuestos aduaneros. Se tiene que reducir el gasto público, tiene que reducir los impuestos para que el comercio, que el Estado le roba la plata por medio de impuestos a los que realizan ese tipo de negocios de importación, pues pueda seguir sosteniendo las familias que trabajan y viven gracias a ese tipo de trabajo, a la importación. Es necesario que este gobierno piense en todos y no en su propio beneficio, porque lo único que están haciendo en este momento, regalando el oro, imponiendo impuestos, es protegerse a sí mismos. A ustedes no. A nadie de ustedes los está protegiendo. Están protegiendo sus propios bolsillos. Ah, pero malotote el capitalista. El gran auge de la plata y todo el mundo la plata iba a transformar Bolivia. No lo hizo, fue el espejismo de la plata. Después vino el estaño, ¿no? Y creamos toda la idea de los recursos naturales, ahora sí el estaño va a transformar Bolivia. No pasó absolutamente nada. Vino el gas, ¿no? Y no pasó absolutamente nada. Entonces, en realidad lo que ocurre, técnicamente se conoce como la enfermedad holandesa, ¿no? Se genera un efecto riqueza de los recursos naturales, pero no se utiliza para la diversificación productiva, para crear otras industrias. Porque ahora esta industrialización que estamos haciendo de la urea y de otros productos está con un gas que se está acabando. Entonces no va a haber el insumo para tener la capacidad de industrializar esos recursos, ¿no? Y eso se repite muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Y no tenemos un proceso de diversificación productiva hacia otros sectores. Han pasado 500 años de historia económica en el país y Bolivia sigue
pensando que la Pachamama, ¿no es cierto?, va a dar y va a resolver los problemas. Ahora se ha vuelto y se crea. Toda vez que el gas ahora está cayendo, se ha creado el mito del litio. Ahora, ¿qué pasa con esto, Gonzalo, por favor? Y de la plata otra vez, ¿no? Hay muchos analistas que hace 15 años uno los escucha anunciando el apocalipsis, ¿no? ¿Por qué no ha llegado el apocalipsis? Bueno, no nos ha llegado a nosotros, pero el problema está ahí, ¿no es cierto? Es decir, a ver, eso no es crisis que tú tengas un sector de hidrocarburos absolutamente languidecido. Eso no es crisis que tengas un déficit público de 9 años. Eso no es crisis que hayas gastado 11.000 millones de dólares, 11.500 millones de reservas internacionales. Eso no es crisis que tengas un sector informal gigantesco donde la gente sobrevive, ¿no es cierto? Eso no es crisis que tengas un impacto ambiental de la minería brutal que está matando los ríos de Bolivia. Eso y le no pregunto por esto. ¿No es cierto? Lo que pasa es que son dos tipos de lecturas. Quiero preguntar esto para que la gente entienda, por favor. El PIB eran 8.000 millones. Ahora son 45.000 millones, por lo que estoy leyendo. El ingreso per cápita era como 10.000 y ahora, perdón, era como 1.000, ahora es 3.300. El ingreso mínimo era menos de 100, ahora es 300. ¿Eso es crisis? No, son indicadores, digamos, de un resultado de que la economía ha crecido, ha tenido... Mire, ¿sabe qué le ha pasado a la economía boliviana para entender sus datos? Es cuando uno conoce a una persona muy flaquita y toma anabólicos y de repente aparece con unos músculos gigantescos, está inflada. ¿La pobreza ha aumentado en Bolivia? Ha bajado la pobreza, pero la pobreza vinculada a reducción de ingresos, ¿no es cierto? Cuando uno ve la pobreza medida por salud, por educación, por saneamiento básico, por acceso ahí estamos todavía muy mal. O sea, una cosa es que la gente tenga un poco más de dinero y eso mejora la pobreza de ingresos, es lo que medimos, pero otra cosa es la pobreza multidimensional. ¿El IDH de Bolivia hoy es más alto que hace 15 años o más bajo? Un poquito más alto, pero la calidad de los servicios sigue siendo la misma. Si no, vea lo que está pasando ahí. Ahora a Omar, solo para terminar esta idea, por ejemplo, una forma que muestra la pobreza que tenemos aquí está pasando en Santa Cruz. La gente, los niños están muriendo de dengue porque no tenemos los servicios de salud. Eso es pobreza. Yo pienso que lo que ha pasado en Bolivia es una inflación con retraso, lenta. Antes la gente ganaba 200 bolivianos al mes, pero le alcanzaba hasta para ahorrar. Solo sé por las historias de mi madre, cuando mi padre trabajaba también. Hoy por hoy ganas el sueldo mínimo, que es algo ridículo que impuso el gobierno, porque cuando tú vas a buscar trabajo que no es en una empresa, obviamente no te van a pagar el sueldo mínimo, te van a pagar menos. Pero con un sueldo mínimo, a duras penas y sí te alcanza. Hace 20 años... 25 años, 200 bolivianos te alcanzaba para ahorrar incluso. Hoy en día, $300 te alcanza para estar bien, no para ahorrar. Eso quiere decir que en Bolivia ocurrió el tema de la inflación. Pero como avanza tan lento y el socialismo se transforma en dictadura también con pasos lentos, pasito a pasito, hasta llegar a 60 años de comunismo en Cuba. Y es precisamente por lo que está pasando Bolivia. Se siente lento. Venezuela, si la memoria no me falla, Venezuela tardó como 20 años en ingresar y llegar a esa hiperinflación. En Bolivia tenemos que 15 años de socialismo. Que nos quedarán 5 añitos, con suerte, con mucha suerte. Y esperemos que el gobierno, pero esto es mucho pedir, esto es pedirle un deseo a un gurú o pedirle un deseo a un santo. No sabes si se va a cumplir, pero qué bonito te sientes tú al pedirlo. Esperemos que el gobierno finalmente tome la decisión correcta, que es salvaguardar el bienestar económico de todos y no solo de sus propios partidarios. Pero claro, sus propios partidarios son quienes luego salen por la platita
a cometer delitos, a violentar a la gente que protesta en contra de quien creen, pues del gobierno que les paga. Y esta es la situación que tenemos en Bolivia. Gente que traicionó a la patria por plata, con tal de salvar su bolsillo asqueroso y grotesco. Y tenemos gente que con $300 apenas si puede sobrevivir. Pero Evito dice que con $3.000 ni siquiera sobrevive. Apenas le da $3.000. Los nuevos ricos en Bolivia evidentemente son los masistas. Salvaron su economía personal y la de todos, la del pueblo. Les importó nada. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal. Un saludo y nos vemos en otro video más.